que la licencia no es todo lo que uno quisiera. Claro. No la emite el gobierno de Nicolás, sino que la emite el gobierno de Biden. Tiene su peso específico y sus contradicciones en el Congreso y en el Senado, aunque salió mucho mejor de lo que creíamos. Nosotros hemos dicho en tu programa que había que esperar las elecciones del Congreso y del Senado de Estados Unidos para ver qué tanto era la apertura que daban en relación a las nuevas licencias. Hay muchas dudas en el país, pero nosotros confiamos en lo que ha dicho el ministro Tarek El Aissami, que las negociaciones y la operatividad que se va a dar en el marco de lo que establece nuestra Constitución y en el marco de lo que establece nuestra ley de hidrocarburos, de manera tal que la expectativa que tenemos es que efectivamente Chevron pueda, incluso nosotros tenemos hoy ya crudo para que Chevron pueda sacar un barco de 800, de 1 millón de barriles. Existe ya en los tanques, pues. Y tenemos casi 6 millones de barriles en las lagunas, que si, bueno, se revisa su calidad o se pasa por un proceso para ponerlos en condiciones de exportar, estamos hablando de que estamos en condiciones de iniciar la exportación de crudo con Chevron inmediatamente. En cuanto a lo que es lo establecido en la licencia, para iniciar por allí parte del análisis que se puede hacer y que hemos tratado de hacer en este espacio, de las diferentes visiones que se pueden tener de esta relación o del retomar las relaciones con las empresas mixtas. El hecho de que se limite el tema del pago de regalías o el pago de impuestos a la estatal bajo convenio de abonar deudas. Chevron es parte de una empresa mixta, o de 3 en realidad, con Venezuela, donde hay una composición accionaria donde sí efectivamente es el Estado y Chevron la mayoritaria en esas 3. Sin embargo, hay otros accionistas dentro de esto, pero el pago de las regalías le correspondería a la empresa mixta en general. Las condiciones que están dadas allí, ¿las puede definir el Estado como mayoritario en cada una de ellas? No, las condiciones están en la ley. Ahí no hay margen, pues son las que establece la ley. Ahora, Chevron no es mayoritario en ninguna de ellas. Claro. Tiene el 30, el 38, el 31 y participa en 4. Participa en Petropiar, en Petroboscán, en Petroindependencia y en Petroindependiente, ¿no? Y el término de la compensación de cuentas es lo que, bueno, tienen que resolver los técnicos de Petróleos de Venezuela, del Ministerio, y los técnicos de Boscán, porque de Chevron, porque es una operación interna. Si tú y yo somos socios, tú no pagas impuestos ni yo pago impuestos, paga la sociedad. Efectivamente. Pero hay que ver realmente cómo va a ser esa compensación de cuentas, porque nosotros hemos estado operando estas empresas sin la participación de Chevron y hemos estado invirtiendo y hemos estado reparando y hemos estado produciendo. De manera tal que ahí tiene que venir un proceso de compensación de cuentas y saber, bueno, cuánto me debes, cuánto te debo yo y arreglar eso internamente, ¿no? La gran preocupación que tenemos los que conocemos el mundo petrolero es que Chevron tiene negocios en otras partes del mundo. Pues. Tiene en Guyana concesiones, tiene en Brasil, tiene en México. Ha abandonado un proyecto de México. Acaba de ganar en Dakota también, lo que llaman el lomito de la explotación petrolera, una producción están hablando de que es un crudo de 52 API. Entonces, cuando uno revisa, bueno, los macroproyectos en los cuales está Chevron metido en el continente, es pertinente preguntarse cuánto va realmente a invertir usted en Venezuela. Porque si su pretensión es exclusivamente cobrar deudas, nosotros tenemos que tener la fortaleza de decirle, usted tiene que invertir para subir la producción. Si ellos invierten, el año que viene pueden estar produciendo cerca de 100.000 barriles en Petroboscán y unos 80.000 barriles en la faja. Ahora hay que ver el plan de inversión y cuánto realmente van a invertir, que es la preocupación que tienen los ingenieros y que tienen la asociación que agrupa la Cámara Petrolera y que tenemos todos los venezolanos, porque bueno, de esa magnitud de inversión dependen que se reactive aguas abajo las empresas prestadoras de servicio nuestras, pues las que están en el Zulia, las que están en Monaga, y hay una gran expectativa, porque si es el inicio de levantar las sanciones progresivamente, bueno, nosotros sí podemos alcanzar la meta para el año que viene que se había propuesto el camarada presidente Nicolás Maduro, que muy hábil e inteligentemente ha llevado a pulso estas negociaciones con esta oposición y con el mismo gobierno de Estados Unidos, y creo que podemos decir que se han notado unas importantes victorias y unos importantes aciertos.
En medio de esto, cuando usted señala la importancia de la inversión que puede hacer Chevron y la compensación de deuda, se habla de una deuda de más de 4.000 millones de dólares. Efectivamente, es importante para la industria petrolera la inversión que puede hacer ella como socia de esas empresas mixtas y la capacidad o no de recuperar la producción en esos campos, que como señala ha estado detenido durante por lo menos 3 años o 4, desde que se iniciaron las sanciones contra PDVSA específicamente. En estas condiciones que tiene el mercado en este momento, la necesidad de crudo, ¿pueden o han calculado ustedes, tienen idea de cuánto sería la inversión necesaria para lograr esos 100.000 barriles de Boscán, por lo menos? Fíjate, hay una preocupación mayor que esa, que es cómo pretende Chevron cobrarse la deuda. ¿Por qué? Porque ellos hablan de 4.200 millones de dólares. Nosotros creemos que es menos de la mitad de eso. Cuestión de sentarse y cuadrar las cuentas. Pero asumiendo que lo que ellos dicen es verdad, nosotros mandándole un buque de 1 millón de barriles mensuales, vamos a durar 6 años en pagar esa deuda. O sea, es muchísimo. Al precio actual del mercado internacional. Sí, promediando $60 el barril. De manera que uno se pregunta y dice, bueno, ¿qué es lo que quiere hacer Chevron? Porque si lo que quiere es cobrar eso sin invertir, nosotros debemos decirle, mira, tienes que invertir porque te vamos a pagar es contra tu producción. Y de manera tal de que haya allí realmente un proceso de conversión. Ellos, aguas abajo se habla de que van a invertir 1.200 millones de dólares. Sería interesante ver el plan de inversión contra su programa de producción, porque eso es lo que hacemos los ingenieros que sabemos de la materia. Enséñame tu programa de producción y contra eso revisamos el presupuesto. Ahí, según se ha señalado, hay como 3 tramos establecidos para lo que va a ser ese programa de producción de Chevron que pareciera estar definido y dependerá también de cómo van avanzando las cosas dentro de la industria. Pero en el caso de ellos se ha dicho que son mucho mejores y más eficientes en la producción de crudo. Bueno, ellos tienen una gran ventaja. Ellos no se han ido del país como hicieron los otros. Ellos se quedaron, la licencia les permitía solamente operar para mantenimiento de sus infraestructuras, mantuvieron su personal. Tienen mejoradores adecuados y a punto. Están en condiciones de empezar a producir en términos de 60, 90 días. Va a depender de que se sienten con Petróleos de Venezuela, se sienten con el ministerio, cuadren las cuentas de compensación, cuadren el programa de producción y de inversión y bueno, y arranquen a producir. Es una buena noticia, como lo dijo hoy el presidente Nicolás Maduro, es algo positivo porque empieza a darse un proceso de flexibilizar las sanciones. Aunque para nosotros las sanciones son criminales, son ilegales, la licencia no es todo lo que nosotros quisiéramos, porque nos hubiese gustado que fuese mucho más libre, que le dejara mayor libertad a la transnacional para, bueno, operar en condiciones normales y no este nivel de incertidumbre. Y bueno, pero es lo que hicieron ellos y contra eso nosotros vamos a seguir avanzando en el proceso de recuperar nuestra producción, de defender nuestra soberanía y aspiramos que todo eso se dé en el marco del interés superior de la patria. En medio de esto, la importancia que tiene para la República lo conocemos, el hecho de volver o de retomar esta relación en empresas mixtas con una petrolera estadounidense con tradición. En Venezuela recuperas o puedes recuperar mano de obra, demanda de servicios en cada una de estas zonas, casos de ellas muy deterioradas porque dependían básicamente de la actividad petrolera. Pero ¿cuál es la importancia para Chevron de mantenerse en el país? Usted señaló algo importante, a diferencia de todas las demás, Chevron no se fue, Chevron se quedó. Más allá de los 100 años de tradición, más allá de las inversiones que ya se han hecho, me gustaría saber cuál es la visión que tienen de esto al regreso de la pausa. Ya volvemos.